Subscribe if you know what's good for you. Please. Suscríbete si sabes lo que te conviene. Por favor, este caso ocurre en la Unión Soviética entre 1979 y 1980. Conoce a Nikolai Chumakiev. Él nació en la República Soviética de Kazajistán, ahora conocida como Kazajistán. Su madre y su padre criaron a 4 hijos, siendo Nikolai su único hijo varón. Su infancia fue aparentemente normal, marcada por una crianza estable en un hogar de clase trabajadora. Vecinos y conocidos lo recordaban como una persona educada e inteligente, sin mostrar señales de violencia o alteraciones cuando era niño. En su adolescencia tardía, terminó la escuela e inmediatamente ingresó al servicio militar obligatorio con el ejército soviético. Después de ser dado de baja del servicio militar 2 años después, Nikolai intentó inscribirse en la universidad, pero no tuvo éxito. Tampoco logró calificar para la capacitación personal como conductor de camiones. Estos contratiempos lo frustraron profundamente, así que, en su lugar, Nikolai fue de un trabajo básico a otro, sin establecerse en un solo lugar o profesión por mucho tiempo. Trabajó brevemente como marinero, luego como electricista, operador de bulldozer, agente de carga y finalmente como bombero. A lo largo de estos años, a pesar de su estilo de vida transitorio, Nikolai mantuvo una imagen de pulcritud, sofisticación y encanto. Nadie sabía que estaba a punto de convertirse en el Ted Bundy de Kazajistán. Algo que lo hacía destacar eran sus dientes de metal. Había perdido sus dientes frontales naturales en una pelea a puñetazos cuando era adolescente y posteriormente los reemplazó con una prótesis dental hecha a medida, fundida en metal plateado. Desde finales de su adolescencia, Nikolai era bastante extrovertido y tenía muchas relaciones casuales con mujeres. Sin embargo, albergaba pensamientos cada vez más oscuros sobre ellas. Veía a las mujeres como seres moralmente inferiores y, con el tiempo, su misoginia oculta solo se profundizó. En 1977, contrajo sífilis y tricomoniasis, 2 enfermedades de transmisión sexual muy graves. Esta experiencia fue profundamente angustiante para él, tanto física como psicológicamente, y el diagnóstico solo intensificó su hostilidad hacia las mujeres. En las propias y perturbadoras racionalizaciones de Nikolai, más tarde afirmó que estas infecciones alimentaron sus fantasías de venganza violenta contra las mujeres que él percibía como inmorales, especialmente mujeres que vendían sus cuerpos. Comenzó a alimentar obsesivamente ideas macabras sobre matarlas. Su razón era que si consumía los cuerpos y la sangre de las mujeres, eso lo purificaría y de alguna manera lo haría sobrehumano. A finales de los años 70, Nikolai se había establecido en una vida aparentemente normal, trabajando como bombero en la comunidad local. Pero también era un cazador entusiasta. Tenía habilidad para rastrear y matar animales de caza. Pero hay un giro. Empezó a imaginarse a sí mismo como un depredador acechando presas humanas en el paisaje rural remoto y aislado que rodeaba su zona local. Y esta obsesión se volvió más grave con el tiempo. Al principio, parecía que sus pensamientos descontrolados eran un síntoma de un trastorno de esquizofrenia en desarrollo, algo con lo que más tarde sería diagnosticado. Su visión perturbada del mundo se volvió cada vez más entrelazada con los síntomas de la esquizofrenia emergente, lo que distorsionó aún más su percepción de la realidad. A lo largo de 1978 y hasta 1979, Nikolai se preparó mentalmente en silencio para los horribles crímenes que planeaba cometer. En la noche del 24 de enero de 1979, Nadezhda Arachkina, de 17 años, caminaba por el camino rural familiar por el que solía transitar. Nadezhda era una devota adventista del séptimo día, conocida en su zona por su amabilidad silenciosa y su naturaleza gentil. Sus amigos la recordaban como una chica que pasaba los fines de semana cantando himnos en la iglesia local, soñando con convertirse algún día en maestra. Una amiga dijo después que Nadezhda tenía un corazón puro, siempre dispuesta a ayudar a cualquiera. Difícilmente era una persona inmoral. Sin embargo, esto no le importaba mucho a Nikolai. Cuando el sol se puso esa tarde de enero,
Nikolai se acercó silenciosamente por detrás de ella. Pasó desapercibido mientras caminaba por el sendero y, sin previo aviso, agarró a Nadezhda. La arrastró fuera de la carretera y antes de que pudiera gritar, le tapó la boca. Nikolai entonces intentó violarla, pero descubrió que era demasiado difícil de sujetar. Así que, en su lugar, le cortó el cuello y luego continuó violándola. Después de que Nikolai terminó, se arrodilló junto a ella. Luego puso su boca alrededor del cuello de Nadezhda y comenzó a beber su sangre. Pero entonces, de repente, un autobús se detuvo cerca, así que Nikolai se limpió los labios y se agachó junto al cuerpo sin vida, usando su cadáver para darse calor mientras se escondía. Luego esperó en silencio a que ese autobús se fuera. Una vez que el autobús se fue, arrastró el cuerpo de Nadezhda a una posición completamente fuera de la vista de la carretera y sacó su cuchillo de carnicero. Luego, sistemáticamente, cortó carne de sus muslos, caderas y pantorrillas y envolvió la carne en un trapo para llevársela a casa. Satisfecho con lo que había hecho, Nikolai se fue a casa, cocinó y comió la carne durante el siguiente mes. Al día siguiente, el cuerpo de Nadezhda fue encontrado, dejando a su comunidad traumatizada y profundamente confundida. Se inició una investigación para encontrar al responsable de este atroz asesinato. Sin embargo, no había pruebas ni pistas en absoluto, lo que llevó a los investigadores a frustrarse cada vez más y permitió que Nikolai atacara de nuevo. 3 meses después, en abril de 1979, Nikolai se encontró con una mujer de 70 años, Anna Marinova. Ana iba caminando sola a casa después de un servicio religioso vespertino en un pueblo llamado Fabrichny. Ana era una abuela frágil, conocida cariñosamente por su fe inquebrantable. Ella también era una asistente frecuente a la iglesia. Los aldeanos a menudo la veían alimentando a los pájaros u ofreciendo dulces a los niños del lugar. Su vecina comentó después, entre lágrimas, que Ana era la personificación misma de la bondad. ¿Quién podría hacerle daño a alguien tan amable? Pero esa noche, Nikolai no se preocupó por su naturaleza amable. Volvió a sus métodos. Se escondió en un arbusto junto al camino, esperando a que su próxima presa pasara cerca. No pasó mucho tiempo antes de que emboscara a Ana de manera rápida y brutal. La agarró y de nuevo le cortó la garganta antes de que pudiera siquiera gritar. Luego comenzó a descuartizar su cuerpo, tal como lo había hecho antes, y consumió su sangre. El cuerpo mutilado de Ana, que estaba parcialmente desmembrado y sin sangre, fue descubierto más tarde por los habitantes horrorizados, lo que sembró el miedo en toda la zona. Una vez más, los investigadores se apresuraron a encontrar al asesino, pero no fueron lo suficientemente rápidos. La noche del 21 de junio de 1979, Nikolai cometió un acto aún más atroz. En un tranquilo pueblo, irrumpió en la casa de una mujer de 65 años llamada Alina Ivanova. Alina vivía aquí con su hija de 32 años llamada Lida. Alina era una anciana respetada en el pueblo. Era común que compartiera productos de su jardín con sus vecinos y era conocida por ser bastante generosa. Lida, su hija, era conocida por su personalidad alegre. Había sido la compañera de su madre desde la infancia, a inseparables ante las dificultades de la vida. Esa noche, Nikolai irrumpió en silencio, se deslizó por el departamento y primero le cortó la garganta a Lina con su cuchillo antes de apuñalarla repetidamente. Luego, se dirigió por el departamento hasta la habitación de Lida y le hizo exactamente lo mismo a ella. Pero antes de poder descuartizar a las mujeres con su hacha y cuchillo, tuvo que revisar una tercera y última habitación. Esta era la habitación de la hija de Lida. Mientras Lida no despertó durante el asesinato de Alina, una tercera niña sí lo hizo. La hija de Lida escuchó el alboroto. Tenía demasiado miedo para arriesgarse a alertar a su madre, así que se quedó completamente callada. Se levantó de la cama y se metió en un closet para esconderse. Nikolai entró a su cuarto y miró alrededor, pero afortunadamente ella pudo permanecer completamente en silencio.
De alguna manera, ella se mantuvo lo suficientemente callada como para no ser descubierta. Después de mirar alrededor, Nikolai salió de su cuarto. Luego, las dos mujeres fueron mutiladas de la misma forma que antes. Tan solo 6 días después, Nikolai atacó a otra mujer, Valentina Prochaska, de 23 años. Valentina era una joven sociable que soñaba con mudarse a la ciudad para tener una vida mejor, pero trágicamente, Nikolai pondría fin a ese sueño. Bajo falsos pretextos, Nikolai invitó a Valentina a su casa. Los dos empezaron a beber vodka juntos con la promesa de tener intimidad. Una vez que comenzó, Nikolai se tornó violento rápidamente. A mitad del acto sexual, él estranguló a Valentina hasta que quedó sin fuerzas. Luego tomó su cuchillo y, como lo había hecho antes, le cortó la garganta. Mientras la sangre comenzaba a salir de su cuerpo, Nikolai puso sus labios alrededor de su cuello y empezó a beber su sangre. Nikolai desmembró su cuerpo, guardando porciones de carne en barriles en su casa antes de enterrar sus huesos en su patio. Su desaparición siguió siendo un misterio hasta la posterior confesión de Nikolai. Luego, la policía casi lo atrapa. El 21 de agosto, Nikolai se peleó con un compañero bombero y terminó disparándole. El bombero no murió, pero Nikolai pronto fue arrestado y acusado. Pero finalmente fue declarado no culpable por razón de locura después de que le hicieron pruebas y le diagnosticaron esquizofrenia. Después de un par de semanas, fue devuelto a la sociedad y en cuanto salió, volvió a cazar mujeres una vez más. Desafortunadamente, el 8 de noviembre de 1980, Nikolai atacó de nuevo. Esta vez fue una mujer de 26 años llamada Tatiana Gariova y la eligió deliberadamente. Y planeó el asesinato para que coincidiera con el aniversario de la muerte de su propia abuela. Tatiana no tenía razón para desconfiar del hombre amigable y bien vestido que se le acercó. Nikolai la atrajo hacia un lugar aislado, ofreciéndole compañía y hospitalidad antes de revelar sus verdaderas intenciones. Una vez a solas, desató un ataque brutal. Atacó violentamente a Tatiana y luego, con una precisión escalofriante, la apuñaló y le cortó el cuello con un hacha y un cuchillo. Mientras ella yacía muriendo, pero aún consciente, Nikolai se inclinó hacia su cuello y comenzó a beber sangre directamente de la herida abierta. Seguía convencido de que esto le otorgaba poderes ocultos. Después de que Tatiana murió, se desató más horror. Nikolai desmembró metódicamente su cadáver, extrayendo sus órganos y cortando sus senos y muslos. Se llevó la carne a casa, salando porciones y derritiendo la grasa. Más tarde diría: comí la carne de esa mujer durante casi un mes. Nikolai también se llevó sus órganos. Esta vez quería experimentar friendo el corazón y los riñones de Tatiana. Cualquier resto que no consumía, lo escondía o lo desechaba. El 13 de diciembre de 1980, atacó de nuevo. De nuevo, en otra fecha memorable, el 100º cumpleaños de su abuelo. Su siguiente víctima fue una mujer de 22 años llamada Valia Soika. Convenció a Valia de visitar su casa. Sola y vulnerable, sufrió un ataque brutal. Nikolai abusó de ella tanto antes como después de matarla, entregándose por completo a sus deseos retorcidos. Valia murió a causa de una serie frenética de puñaladas por todo el cuerpo. De la misma manera de siempre, después de su muerte, él desmembró su cuerpo, bebió su sangre y guardó su carne en el refrigerador, comiéndola durante varios días. En un giro siniestro, convirtió su carne en pelmeni, que es una especie de masa rellena tradicional de carne. Luego, de manera escalofriante, la sirvió a amigos desprevenidos en una reunión apenas 5 días después. Fue durante esta cena donde sirvió los restos de una mujer asesinada que volvería a matar. La cena se llevó a cabo el 18 de diciembre de 1980. Zoya Slivka, de 27 años, asistió a la cena en la casa de Nikolai junto con otros 2 hombres. Comieron y bebieron hasta la noche, sin saber que les habían servido carne humana.
Más tarde esa noche, Nikolai llevó discretamente a Zoya a una habitación privada. En cuestión de momentos, él la atacó, abusó de ella y luego la mató con brutales cortes en la garganta. Sin embargo, Nikolai no esperaba que los otros dos hombres miraran dentro de su habitación. Momentos después, los dos hombres se asomaron a la habitación para ver cómo estaban ambos. Sentían curiosidad por la repentina ausencia de su anfitrión y de su amiga, y lo que vieron destrozó su comprensión de la realidad. Cuando los dos hombres entraron, vieron a Nikolai completamente desnudo, empapado de sangre de pies a cabeza. Sus manos sostenían una cuchilla mientras descuartizaba tranquilamente el cadáver mutilado de Zoya. A su lado, sobre una mesa cercana, yacían la cabeza cercenada y varios órganos internos de Zoya. Los dos invitados horrorizados gritaron de terror y huyeron de la casa de inmediato. En estado de pánico, tropezaron y salieron corriendo a la calle. Pero Nikolai fue alertado por sus gritos e intentó perseguirlos, blandiendo un hacha ensangrentada. Era literalmente algo salido de una pesadilla, pero los dos hombres lograron escapar en la oscuridad, corriendo frenéticamente para alertar a las autoridades. Esa misma noche, los oficiales de policía se apresuraron a la casa de Nikolai en respuesta a los reportes de los testigos traumatizados que habían visto a Nikolai descuartizando a su amigo. Al entrar a la casa, incluso los oficiales más curtidos se estremecieron ante el horror incomprensible que los esperaba dentro. La sangre empapaba las paredes y el piso. Encontraron la cabeza oculta de la víctima anterior junto con carne humana dentro de su refrigerador. En medio del caos, Nikolai mismo apareció. Todavía estaba desnudo, cubierto de sangre y empuñando sus armas. Increíblemente, mientras los oficiales atónitos vacilaron momentáneamente ante la escena, Nikolai aprovechó la oportunidad para huir. Pasó corriendo junto a los oficiales, corriendo desnudo y empapado en sangre hacia la noche helada, sujetando su hacha mientras desaparecía en la oscuridad. Los oficiales recuperaron rápidamente la compostura e iniciaron una búsqueda frenética por las áreas circundantes. La policía desplegó recursos adicionales, incluyendo perros rastreadores y refuerzos de la milicia. Por supuesto, estaban muy decididos a no dejar que un asesino peligroso escapara. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron exitosos, ya que al día siguiente, Nikolai fue localizado escondido en la casa de un familiar en un pueblo cercano. Nikolai fue detenido sin más violencia. Con él ahora bajo custodia, los investigadores comenzaron a reconstruir la magnitud total de sus horrendos crímenes. La policía empezó a encontrar objetos personales pertenecientes a varias víctimas anteriores, lo que lo vinculaba aún más con asesinatos sin resolver en toda la región. Cuando fue confrontado por los investigadores, Nikolai confesó con calma y sin titubear, hablando abiertamente sobre los asesinatos con un desapego escalofriante. Relató sus actos horribles, describiendo cómo cazaba, mataba y consumía a sus víctimas sin remordimiento ni arrepentimiento. Nikolai intentó justificar sus crímenes, describiéndose a sí mismo como un cruzado que atacaba a mujeres inmorales. Sin embargo, la evidencia pronto refutó estas afirmaciones. Las evaluaciones psiquiátricas confirmaron rápidamente la gravedad de la esquizofrenia de Nikolai. Los médicos determinaron que su enfermedad mental influyó profundamente en sus acciones, pero los investigadores seguían igualmente convencidos de su clara intención y de su brutalidad calculada. Los horrores descubiertos por las autoridades resonaron en todos los círculos de las fuerzas del orden soviéticas, ya que incluso los investigadores más experimentados luchaban por asimilar la realidad de los crímenes horrendos de Nikolai. Utilizando las confesiones detalladas de Nikolai como guía, los investigadores emparejaron sistemáticamente sus relatos con asesinatos no resueltos anteriores que datan de enero de 1979. Sus recuerdos resultaron extraordinariamente precisos, ya que identificaba con frialdad los lugares de los crímenes, describía los métodos exactos de asesinato e incluso demostraba técnicas específicas de desmembramiento utilizadas en los cuerpos de las víctimas. Nikolai admitió abiertamente haber realizado ensayos post-mortem
y detalló las formas metódicas en que desmembraba los cuerpos. La precisión de estas acciones indicaba una planificación cuidadosa y una intención clara. Los rumores y los informes no oficiales sugerían que Nikolai podría haber matado a más mujeres de las que se documentaron oficialmente, posiblemente a decenas más cuyas desapariciones seguían sin explicación. Sin embargo, los investigadores soviéticos limitaron sus expedientes oficiales a los asesinatos que las pruebas respaldaban de forma concluyente. Finalmente, acusaron formalmente a Nikolai de 7 de los 9 asesinatos cometidos entre enero de 1979 y diciembre de 1980. Un elemento crucial de la investigación fueron los testimonios detallados de testigos presenciales proporcionados por los 2 hombres invitados que escaparon por poco con vida. A pesar de su grave trauma emocional, ambos hombres proporcionaron declaraciones detalladas, consistentes y creíbles, describiendo vívidamente el horror que habían presenciado. Durante toda la investigación, las autoridades soviéticas se mantuvieron cautelosas respecto a la divulgación de detalles. Les preocupaba que revelar la existencia de un asesino serial tan prolífico y caníbal generara pánico generalizado. Así que, en su lugar, los investigadores realizaron su trabajo en silencio, pero no pudieron detener los rumores y las historias sobre un hombre que mataba ritualísticamente, diseccionaba y se comía a sus víctimas, y bebía su sangre para absorber sus almas. Los lugareños apodaron a Nikolai Colmillo Metálico, debido, por supuesto, a los dientes de metal que tenía en la boca. En diciembre de 1981, Nikolai enfrentó procedimientos formales ante un tribunal soviético. Aunque su culpabilidad nunca estuvo en duda debido a la abrumadora evidencia, el tema central presentado ante el tribunal fue su estado mental en el momento de sus crímenes. La atmósfera de la sala del tribunal era solemne y carecía de los típicos intercambios acalorados de los juicios penales. Durante todo el juicio, Nikolai mostró una actitud tranquila y serena, a menudo pareciendo distante y sin emociones mientras se presentaban las pruebas. Escuchaba de manera pasiva, ocasionalmente reconociendo detalles específicos, pero no mostraba señales visibles de remordimiento o angustia. En ciertos momentos, Nikolai incluso corregía a los fiscales sobre hechos concretos relacionados con los asesinatos, casi pareciendo casualmente interesado en la precisión de su historia. El juez también examinó cuidadosamente las extensas evaluaciones psiquiátricas realizadas por profesionales médicos. Estos informes, por supuesto, concluyeron que Nikolai sufría de esquizofrenia severa, lo que afectaba significativamente su comprensión de la realidad y la moralidad durante sus asesinatos. Y como resultado, Nikolai fue declarado inimputable por insanidad mental, absolviéndolo de la responsabilidad penal tradicional bajo la ley soviética. En lugar de recibir una sentencia de prisión penal, el tribunal ordenó que Nikolai fuera detenido indefinidamente en una institución psiquiátrica segura para recibir tratamiento obligatorio. Tras el fallo del tribunal, Nikolai fue trasladado a un hospital de alta seguridad donde comenzaría su reclusión. Su reclusión inicial en el hospital fue estrictamente supervisada, con planes de tratamiento y regímenes de medicación cuidadosamente controlados, destinados a controlar sus episodios psicóticos y sus impulsos violentos. Sin embargo, eso no fue el final de las formas diabólicas y retorcidas de Colmillo de Metal. En agosto de 1989 ocurrió un incidente impactante cuando Nikolai logró escapar durante una transferencia supervisada. Su repentina fuga provocó una discreta pero urgente cacería humana en varias repúblicas soviéticas. Las autoridades estaban decididas a evitar un pánico público, así que optaron por no divulgar de inmediato la fuga de Nikolai. En su lugar, intensificaron silenciosamente sus esfuerzos de búsqueda a puerta cerrada y a pesar de sus mejores intentos, Nikolai logró evadir la captura durante casi 2 años. Se escondió hábilmente en una región montañosa remota, confiando en sus habilidades de supervivencia para evitar ser detectado, comiendo animales salvajes para poder sobrevivir. A pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda que involucró unidades de la milicia soviética, personal de la KGB y vigilancia aérea, Nikolai logró permanecer prófugo.
Mantuvo un perfil bajo, pero eso fue hasta que hizo un movimiento audaz e inusual. Nikolai intentó despistar a las autoridades enviando una carta a un amigo cercano, sugiriendo que ahora vivía en Moscú. La carta terminaba con la seguridad de Nikolai de que no volvería a casa porque había muchas mujeres en Moscú y nadie las extrañaría. Esta carta causó pánico temporal cuando fue interceptada por las autoridades, quienes sabían en secreto el peligro que representaba Nikolai. Y lo trágico es que volvió a atacar. El 28 de julio de 1990, Nikolai se encontró con una mujer de 24 años, Gulmira Maratova. Gulmira era una estudiante universitaria local y ese día Nikolai se le acercó usando un nombre falso. Logró ganarse su confianza antes de guiarla a un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. En aislamiento, reveló sus intenciones letales, dominando rápidamente y atacando a Gulmira. Como lo había hecho muchas veces antes, luego le cortó la garganta y la apuñaló varias veces, antes de proceder a mutilar aún más su cadáver. Cuando las autoridades descubrieron su cuerpo, Gulmira había sido decapitada. Para los investigadores estaba claro quién había hecho esto. Sin embargo, Nikolai pronto se cansó de vivir una vida escondido, así que robó una oveja y afirmó falsamente que era un ciudadano chino llamado Yang Ye. Por supuesto, las autoridades locales rápidamente sospecharon de su historia y contactaron a un equipo de investigación soviético de mayor rango. Pronto descubrieron que este hombre chino en realidad era Nikolai. Tras su recaptura, Nikolai fue devuelto a una institución psiquiátrica segura y eventualmente fue transferido a una instalación especializada después del colapso de la Unión Soviética. Con el paso de los años, el propio Nikolai se convirtió en una figura de fascinación morbosa, simbolizando la existencia de un mal profundo bajo un exterior ordinario. Desde entonces, Nikolai ha permanecido confinado de manera segura en una institución psiquiátrica, aunque de vez en cuando la gente comparte rumores de que ha escapado de nuevo. En uno de esos incidentes, en enero de 2016, un engaño viral en redes sociales afirmó falsamente que Nikolai había escapado una vez más, causando una ola de pánico breve, pero intensa. Hoy en día, Nikolai permanece en una instalación segura en Kazajistán, y su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede existir sin ser detectado, oculto detrás de la máscara de una aparente normalidad, alterando para siempre las vidas de las víctimas, sus familias y comunidades enteras.